Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy respecto de lo que significa la técnica de angiotomografía o angioTAC o angio-CT, que es una técnica que tiene que ver con algunos fundamentos propios de los conceptos fisiológicos, técnicos y de contraste para poder hacer una técnica exitosa. La técnica de angioTAC, ¿cierto? Va a tener en esta oportunidad algunos objetivos académicos que vamos a desarrollar durante la mañana, digamos, y esto tiene que ver con, primero, conocer los fundamentos propios de la técnica. La Angiotac no es un programa, no es un software, no es una aplicación clínica, sino que es básicamente una técnica radiográfica que tiene unos fundamentos propios respecto de los vasos a estudiar, las patologías asociadas y los cambios técnicos que debemos hacer en los equipamientos. Vamos a comprender los factores fisiológicos que alteran los fundamentos de esta técnica. Hay muchos factores fisiológicos propios del comportamiento vascular o del comportamiento fisiopatológico que puede alterar, ¿cierto?, los tiempos de inicio, los tiempos de distribución y los tiempos de llegada. Vamos a conocer ciertas condicionantes de la técnica. La técnica no se puede hacer si no hay ciertas condiciones básicas. Al igual que cualquier procedimiento radiológico o clínico, se requiere el mínimo de condiciones para poder realizar con éxito la técnica. Vamos a aplicar el comportamiento del contraste dentro del cuerpo para poder, de alguna manera, optimizar, ¿cierto? Llegar a niveles adecuados de opacificación dentro de los vasos y de distribución dentro del vaso. Vamos a conocer la metódica del cálculo temporal, vamos a poder medir el tiempo que demora el empuje del bolo, de esta manera tener una impregnación homogénea y constante y del mismo nivel dentro de todo el vaso arterial a estudiar. Y por último, vamos a comprender las causas de los pitfalls o de las fallas, digamos, de la falta de éxito de la técnica, que probablemente debido a condiciones propias del paciente o debido a condiciones propias de la técnica, tengamos un porcentaje que en general oscila entre el 2 a 3% de pacientes que puede que no podamos realizar una técnica exitosa de angiotomografía. Para comenzar un poco el concepto de lo que es una angiografía como tal. What is a diagnostic cerebral angiogram? A diagnostic cerebral angiogram is a medical procedure that helps specialized doctors examine the blood vessels in the head and neck, including the brain. These doctors are able to examine blood vessels using high-tech imaging equipment to take X-ray pictures. What to expect during your angiogram? The procedure will take place in a room like this, called the neuroangiography suite. It was designed specifically to perform procedures like this. You'll lie down here with plenty of cushioning to keep you comfortable while the procedure is done. The procedure will be performed under sedation. This means that your nurse will give you a combination of medications that will help you relax and remove any uncomfortable sensations. In addition to the sedation medication, the doctor will also apply numbing medicine to your groin to ease any discomfort in that area. A small tube called a catheter will then be inserted into an artery in your leg called the femoral artery. You may feel some pressure as the catheter is being placed. The femoral artery gives the doctor a direct pathway to the vessels of the head and neck without crossing or coming close to the heart. How is a cerebral angiogram performed? The imaging equipment in the neuroangiography suite uses X-rays to help the doctors guide the catheter to the vessel they want to see. When it is time to take the X-ray pictures of the blood vessels, a contrast medium, or dye, is injected into the vessel through the catheter.
This typically produces a warm but not painful feeling that lasts for a few seconds. The imaging equipment may rotate around your head. You may also hear beeping noises as the pictures are taken. Bueno, esa es la técnica angiográfica propiamente tal. Y aquí quiero que veamos un detalle importantísimo, que es, lo vamos a incorporar más adelante, y quiero que lo revisen o lo tengan en consideración, es el tiempo de distribución de la sangre arterial a la sangre venosa. Eso es lo que de alguna manera vamos a determinar, lo que vamos a denominar como tiempo de tránsito medio. Ustedes, por favor, aquí observen lo que demora en convertirse de la sangre arterial a la sangre venosa. When it is time to take the X-ray pictures of the blood vessel, a contrast medium, or dye, is injected into the vessel through the catheter. This typically produces a Eso es lo que vamos a denominar de alguna manera el tiempo de tránsito medio, o MTT, o el tiempo de distribución vascular. Es decir, en cuánto tiempo el vaso que vamos viendo en forma arterial fisiológicamente perfunde y se transforma en sangre venosa. Esto es un factor importante para el tiempo de distribución y por lo tanto el tiempo de adecuación de los sistemas de tomografía computada para adaptarse a la velocidad de cada uno de los vasos que vamos a estudiar. La angiografía, ¿cierto? La angiotomografía está definido dentro de la literatura como la forma casi exclusiva hasta el día de hoy, a partir del año 2003, de la visualización diagnóstica de patologías vasculares. Y está indicada en casi la totalidad, por no decir la totalidad, de los estudios diagnósticos de vasos arteriales, dejando reservado la angiografía por catéter intervencional solamente para la realización de procedimientos terapéuticos. ¿Qué significa esto? Que del año 2003 en adelante, grandes instituciones u organismos radiológicos como la RCNA, como el Colegio Europeo de Radiología y las sociedades intervencionales y angiográficas han determinado que la angiotac y eventualmente la angioresonancia son los métodos para diagnosticar patología vascular. Falta agregar un pequeño detalle, siempre y cuando este estudio esté correctamente realizado. Cuando deja de tener, ¿cierto?, la sensibilidad y especificidad equivalente a una angiotomografía intervencional o una angiografía intervencional, el sistema deja de tener, ¿cierto?, la sensibilidad y especificidad para la cual fue diseñado. La técnica, entonces, al contrario de una angiografía intervencional, donde llenamos el vaso de contraste y vemos panorámicamente todo el vaso, en tomografía computada simplemente lo que hacemos es hacer cortes axiales para visualizar contraste a medida que éste va avanzando por el vaso. En el resto de la arteria no tendremos contraste, solamente tendremos sangre. Tenemos entonces el corte axial con contraste y de ahí en adelante el vaso solamente tendrá sangre. A medida que el corte va avanzando, tenemos contraste en ese punto, tenemos menos contraste en el punto anterior, ¿cierto? Y delante del vaso tendremos solamente sangre. Y a medida que vamos avanzando, tendremos contraste en ese punto, tendremos menos contraste en puntos anteriores y sangre más adelante y también ya sangre en la parte más proximal del vaso. Es decir, el contraste nunca va a estar llenando todo el vaso arterial. En general, ¿cierto? Lo que hacemos es sumar todos estos cortes, hacerlos en forma secuencial o en forma volumétrica y vamos a dar la impresión de que nuestro vaso está completamente lleno de contraste. La plenitud de llene del vaso es solamente una ilusión, ¿cierto?, que va a ser bien llevada a cabo a medida de que vayamos avanzando a la misma velocidad y al mismo tiempo que avanza la sangre por ese vaso sanguíneo.
Entonces, ¿cierto? ¿Qué se requiere para que este estudio vascular sea, aquí te menciona cuerpo, por eso voy a hablar un poco más adelante porque la dirección está exclusivamente destinada a cuerpo, pero lo único importante acá es que tengamos un adecuado realce arterial durante la adquisición, ¿ya? Porque finalmente ese bolo primero es el que va a dar la densidad final de todo el resto del trayecto vascular. La cobertura completa aquí dice en el eje cráneo-caudal, porque estamos tomando literatura de cuerpo, de radiología de cuerpo, pero en general vamos a tener que estudiar el vaso en su totalidad, es decir, desde donde comienza hasta el punto final, donde ya se convierte en este punto donde va a converger a los tejidos más pequeños, eh, los tejidos más capilarizados. Ahora, esto es importante porque cuando el estudio queda sin la cobertura completa, es decir, el estudio queda a medias, la angiografía deja de ser diagnóstica. Y para eso entonces hay que hacer coincidir el máximo realce vascular con el tiempo de adquisición. ¿Ya? Entonces es importante que de alguna manera los conocimientos, los puntos técnicos de visualización, de avance, de realce, están en manos de quien realiza el estudio y no están en manos de un software que, si bien viene de alguna manera sugerido por el fabricante, son parámetros que hay que adecuar para cada vaso en particular y probablemente para cada tipo de paciente porque va a tener diferentes condiciones vasculares cada uno de ellos. La angioTAC entonces es un estudio no invasivo, ¿cierto? Aquí lo vamos a cambiar esto, ¿eh? En realidad es no intervencional, ya porque hoy día se acepta que la inyección de contraste es invasiva. Entonces, no intervencional para ver vasos arteriales en cortes axiales, utilizando contraste iodado por vía intravenosa. Es decir, vamos a tratar de ver los vasos arteriales a medida que inyectemos por vía venosa y vamos a ir avanzando a medida que el contraste avanza en forma natural y vamos a ver su trayecto por los vasos arteriales y no vamos a llenar todo el vaso. ¿De qué depende que esta opacificación sea relativamente constante y sea de buena calidad? La opacificación del contraste depende de varios factores, principalmente de tres grandes grupos. Factores propios del paciente, factores propios de la técnica propiamente tal de la tomografía y factores del medio de contraste. Vamos de a uno. Los factores propios del paciente como individuo, ¿cierto? Como objeto de estudio, son, entre otras cosas, el órgano a estudiar, el peso del paciente, la carga cardíaca, el acceso venoso, su fracción de eyección, muchas veces se requieren o no maniobras de mantención respiratoria o apneas, eh, y evidentemente otros como función renal, etcétera. Pero básicamente lo que vamos a tener que verificar acá son las distribuciones vasculares que nacen desde el punto de vista cardiovascular. Desde el punto de vista del tamaño corporal, podemos ver en este gráfico que el contraste se va a distribuir, ¿cierto? De la misma manera, en la misma velocidad para individuos que tengan poco o mucho peso corporal. Este gráfico demuestra la distribución peak en la aorta, ¿cierto? Y acá especifica claramente que un paciente de 50 kilos va a tener mayor realce de contraste que un paciente que pesa 125 kilos. La única diferencia, ¿cierto?, es el grado de opacificación que va a alcanzar. Acá no se trata entonces de un tema de tamaño corporal versus tiempo. El tiempo va a ser exactamente el mismo. ¿Qué cambia el tiempo de distribución corporal? Bueno, básicamente lo que va a cambiar el tiempo de distribución corporal son los factores que disminuyen la carga cardíaca o reducen la función cardíaca. Y esto está asociado a dos grandes grupos, a los pacientes con cardiopatías dilatadas y pacientes que propiamente por la edad empiezan a dejar de tener una carga cardíaca normal o una función cardíaca normal. Entonces, probablemente, según este gráfico, los pacientes más añosos o los pacientes con fracciones de eyección más bajas van a tener inevitablemente un tiempo más tardío de impregnación arterial. Y lo importante es darse cuenta que para efectos de impregnación arterial, los pacientes más jóvenes van a tener menor opacificación en su arteria.
Esto debido básicamente a la distribución de dilución dentro del ventrículo. Mientras más tiempo permanezca la sangre dentro del ventrículo, más concentrada se hace la opacificación por contraste. En cambio, en pacientes más jóvenes que tienen mayor fracción de eyección y mayor output cardíaco, el contraste se va a diluir más rápidamente y va a tener menores niveles de opacificación. Estos son factores importantes a considerar, especialmente cuando tenemos que inyectar a pacientes ancianos. Podemos regular la cantidad de contraste o concentración. Los factores propios del tomógrafo, ¿cierto? Tiene que ver con la duración del escaneo, y esto tiene que ver básicamente con cuánta capacidad técnica tiene el tomógrafo para adecuar sus velocidades a los vasos sanguíneos que estamos estudiando, ¿ya? Lo otro es la forma de cómo elegir el tiempo de inicio, ya sea por un tiempo fijo, por test de bolo o detector de bolo. Y lo otro, ¿cierto?, es que ver la dirección del escaneo, si está gatillado o no está gatillado, y si se va a hacer con multifase o monofase. Con respecto a los tiempos arteriales y la duración de la inyección, es importantísimo entender, ¿cierto?, que los retardos van a ser más largos o más breves, y de acuerdo al vaso donde se esté observando. Cada vaso va a tener diferentes inicios en tiempo, y cada vaso además va a tener diferentes puntos de tiempo de duración o tiempo de tránsito medio, ¿ya? Por ejemplo, la arteria pulmonar es un vaso que es extremadamente rápido tanto en el tiempo de llegada como en el tiempo de distribución. La aorta es un tiempo rápido, pero no tanto como la arteria pulmonar, y permanece durante más tiempo. Tenemos un tiempo más holgado de tiempo de tránsito medio. En cambio, las arterias periféricas, y hablamos aquí desde la mesentérica hasta las radiales o a las tibiales, son tiempos que son más lentos y permanece durante mucho más tiempo el pic arterial, ¿cierto?, obteniendo tiempos de tránsito medio muchísimo más largos. Cuando tenemos claridad en el tiempo de distribución sanguíneo, podemos adecuar el equipamiento, ojo, el equipamiento, para que se adapte a la velocidad de cada vaso. Con respecto a los valores de factores propios del medio de contraste, bueno, tenemos la masa de yodo, es decir, la concentración y el volumen, el flujo, el uso o no de suero para inyectar contraste, la duración de la inyección, ¿cierto? Y finalmente el patrón de que vamos a inyectar, ya sea monofásico, multifásico, eh, con decaimiento exponencial, si va a ser con bolo mezclado con suero, etcétera. Eso nos va a determinar los factores propios del contraste de la inyección. De lo principal, bueno, un factor importante es el volumen de inyección. El volumen de inyección, ustedes verán que a medida que aumentamos la cantidad de volumen, vamos a tener mayor opacificación, ¿cierto?, a tasa constante. Este es un ejemplo de una inyección a 3 ml por segundo. Vamos a inyectar, ¿cierto?, a 3 ml por segundo, y si inyectamos mucha cantidad de contraste, ese factor, ¿cierto?, de opacificación máxima se va a, se va a presentar en tiempos bastante más tardíos. Y esto explica, por ejemplo, cuando hacemos fases arteriales hepáticas, no angiografía, sino que fases arteriales, es que probablemente no queden tan impregnadas, porque al momento de hacer la adquisición, probablemente tengamos un mínimo porcentaje del contraste total a inyectar. Es por eso que vamos a considerar cómo podemos, de alguna manera, remediar esto para concentrar de mejor manera el bolo en los periodos arteriales en su totalidad, básicamente aumentando el caudal. Cuando aumentamos el caudal, los picos de contraste se forman más precoces y más altos. Y, ¿cierto?, para efecto de angiografía por TAC, se requiere como mínimo, repetimos, como condición técnica, esto es una condición técnica, como mínimo 5 ml por segundo. Cuando reducimos el flujo, ocurren dos fenómenos. El nivel de opacificación dentro del vaso, ¿cierto?, es de menor magnitud y probablemente quede fuera de la norma de calidad para poder obtener una buena angiografía. Y si usamos
valores más pequeños aún, por ejemplo, entre 2 a 1 ml, cuando nos pasa que tenemos un paciente viejita, ciertamente, que nos da pena inyectarle fuerte, qué sé yo, o porque tenemos temor que se rompa la vena, cuando inyectamos a menor flujo, estamos haciendo que el máximo de opacificación dentro de la arteria sea muy tardío y muy insuficiente. Además, a ese nivel de aparición del máximo pic de contraste, probablemente ya tengamos recirculación venosa y el estudio pierda sensibilidad y especificidad. Probablemente hagamos un examen que pueda parecer útil, sin embargo queda fuera de la norma. Recuerden siempre que una de las indicaciones de las sociedades europeas y americanas de intervencionismo es que la angiografía por TAC tenga los mismos niveles técnicos de calidad de imagen que una angiografía digital, ¿ya? Otra cosa importante, cómo podemos aumentar o disminuir la opacificación del medio de contraste, es utilizando la herramienta de la concentración. Ya en la práctica, hoy día en el mundo se utilizan para angiografía inyecciones con concentraciones no menores, repito, condición técnica, no menores de 320 miligramos por ml. Menores concentraciones van a producir, ¿cierto?, que la opacificación quede por debajo del límite mínimo exigido para que la angiografía tenga, ¿cierto?, su carácter de estudio vascular diagnóstico. ¿Qué debemos saber para entender cómo hacer la angiografía? Bueno, primero saber el punto de partida. ¿Dónde comenzamos? Siempre vamos a comenzar en el inicio del vaso que vamos a estudiar y debemos saber en qué momento partir. Debemos seguir el sentido del flujo. Esto es tremendamente importante. Para poder hacer el concepto de que ir avanzando junto con el contraste, es obvio y de perogrullo saber que debemos seguir el sentido del vaso. Si el vaso, su sangre fluye desde caudal a craneal, como la carótida o la cerebral, el sentido del barrido es caudocraneal. Si la angiografía es de algún vaso corporal, la dirección es cráneo-caudal, ¿ya? Verificar la velocidad y flujo de inyección que van a ser equivalentes a la velocidad del tiempo de tránsito medio de cada vaso. Y entender las características del vaso. Las características del vaso van a determinar finalmente cambios en la estimación de llegada y de distribución del tiempo de tránsito medio, ¿ya? El comienzo, ¿cierto? Para poder comenzar la angiografía necesitamos saber en qué momento partir, ¿ya? Debido a que, como vamos a seguir el bolo, lo más importante es probablemente avanzar junto y para ello necesitamos saberlo por varias vías, ¿cierto? ¿Qué va a afectar este punto de partida? Básicamente la edad del paciente, su frecuencia cardíaca. Un paciente que cambie su frecuencia cardíaca va a tener distintos tiempos de llegada. La función cardíaca, un paciente que esté en hipovolemia, ¿cierto? Va a cambiar también su tiempo de llegada. Y finalmente la posición de la vía venosa. Es distinto ponerla a nivel anterocubital que ponerla a nivel del antebrazo en el codo, ¿cierto? Y esto tiene que ver con, ¿cierto? Cuánto tiempo vamos a tener que, que determinar para poder comenzar la adquisición. Es muy probable, y porque se hace siempre y se debe hacer de rutina, aun cuando sea el mismo paciente. Un paciente, por ejemplo, que llegue politraumatizado y que llegue con hipovolemia y le hagamos una angiografía, por ejemplo, para buscar ruptura de la arteria esplénica, es muy probable que en las condiciones de llegada después de un politraumatismo tenga un tiempo de partida asociado a su falta de volemia, asociado a su a su función cardíaca, al estado de shock, etcétera, etcétera. Y si al día siguiente repetimos su angiografía, es muy probable que el tiempo de partida sea muy, muy distinto al original, porque ya recuperó la embolemia, porque ya probablemente tenga una frecuencia más estable, esté más recuperado, esté fuera del estado de shock, y los tiempos para el mismo paciente, incluyendo que tenga la misma vía venosa, ¿cierto? Van a cambiar por su condición de frecuencia y función cardíaca. Por eso a todos los pacientes vamos a tomarle el tiempo de llegada por las vías que están determinadas. ¿El peso de paciente va a influir? Si el paciente es más grande o más pequeño, la respuesta es no.
el peso del paciente no influye en la llegada del inicio del estudio vascular. Dijimos entonces que los factores reales, y esto tenemos que considerar, que en pacientes más añosos probablemente el tiempo de inicio sea mucho más tarde, la frecuencia cardíaca alterada va a producir un cambio, eso probablemente uno lo verifica cuando hace estudios coronarios, donde la frecuencia cambia la distribución de contraste y cambia el valor del pitch, etc. Y de acuerdo a estos factores, ¿cierto? Vamos a determinar cómo lo vamos a hacer. Tenemos básicamente tres formas. Un tiempo empírico, que es el tiempo en que uno estima que para un paciente normal de 40 años, de 70 kilos de peso, con función cardíaca normal, uno podría decir, mira, en estos pacientes por lo general el 99% llega al arco aórtico a los 15 segundos. Y utilizar tiempos empíricos, ¿ya? Esos tiempos empíricos nos van a servir probablemente para hacer estimaciones, pero el tiempo empírico en la práctica, como les decía, no se utiliza porque está sujeto a múltiples cambios. Las otras dos formas son, una, la prueba de bolo, o llamado test bolus en algunas marcas, y la otra es el detector de bolo, conocido como bolus tracking, como Sure Start, como Smart, no me acuerdo exactamente cómo se llama NG, pero cada marca tiene un nombre propio para cada uno de los inicios de este detector de bolo. Hay que marcar la diferencia, que el detector de bolo tiene una función y la prueba del tiempo de bolo tiene otra función, ¿ya? Existen numerosas publicaciones donde en diferentes estudios arteriales se demuestra que los estudios en general, la mayor parte, el uso de una u otra tiene finalmente los mismos resultados diagnósticos, ¿ya? Sin embargo, algunas pueden ser más útiles en algunos casos, ¿cierto? Cuando los vasos son probablemente más veloces, y otras pueden servir mejor cuando los vasos son con tiempos de tránsito medio más prolongados, ¿ya? El tiempo empírico vamos a tener que considerar probablemente el estado cardiovascular del paciente asociado a su edad y a su condición física y partiendo del supuesto que no tiene lesiones cardiovasculares, y con eso podríamos estimar. Sin embargo, deja de ser un método que sea reproducible a lo largo del tiempo, ¿ya? Para eso utilizamos dos técnicas. Una es la prueba del bolo, también llamado test bolus, donde se hace una adquisición dinámica de un punto en particular y se mide a partir de la inyección de una prueba que debe tener los mismos factores de flujo, ¿cierto? En volúmenes mucho más pequeños, y se realiza esta curva donde el valor, ¿cierto? Acá está puesto los valores de color rojo y rosado en las carótidas, y ustedes verán que este paciente tiene un tiempo de llegada de 24 segundos, lo que es un tiempo exagerado, pero esto demuestra efectivamente que uno no puede estimar simplemente por el tiempo empírico en cuánto tiempo va a llegar a una carótida. Y si se fijan, a pesar de que llegó en tiempo muy tardío, habitualmente son 15 segundos, ¿cierto? La llegada del contraste hasta ese punto, cuando inyectamos por la fosa anterocubital. Y fíjense que el retorno venoso que está en azul, ¿cierto? Tiene un tiempo peak de 29 segundos. Es decir, ¿cierto? El tiempo de tránsito medio del vaso sigue siendo el mismo, ¿cierto? Su tiempo de tránsito medio, es decir, entre que la sangre es arterial y se pasa a venosa, los mismos 5 segundos, ¿cierto? Que demora en redistribuirse la sangre a nivel cerebral. Esta es una forma de saber exactamente el tiempo de partida o el tiempo de inicio o retardo o delay. La otra forma es detectar el bolo, ¿ya? Y para detectar el bolo, uno utiliza una técnica de poner un punto en particular, ¿cierto? Donde va a ir censando, poner un umbral de que cuando decimos cuando llegue a ese umbral, el estudio se dispare, ¿ya? Y es más o menos. Y es aquí donde tenemos esa ventana, se fijan, en la misma forma del pic arterial, donde en ese punto tenemos la porción más alta del vaso sanguíneo, en contraste. Cuidado con creer o pretender de que el tiempo de detección es el mismo tiempo que de partida, porque esto solamente detecta el bolo. Ahora,
Esto no significa que el barrido comience inmediatamente detectado el bolo. A esto hay que sumarle el tiempo de la indicación verbal, si acaso el equipo tiene que trasladarse a otro punto para partir, por ejemplo, a veces posicionamos en la mitad de la aorta y luego partimos al inicio de la aorta, ese desplazamiento puede ir desde 2 segundos hasta 20 segundos, dependiendo de cómo se mueve el cursor, si hay cambios, y esto es re importante, si hay cambios de parámetros técnicos. Yo no puedo hacer una detección de vuelo con 100 kV y luego pedirle al equipo que parta con 120 kV. Eso significa que el equipo debe hacer unas adaptaciones mecánicas, ¿cierto? Y electrónicas para poder hacer ese cambio, y esos cambios por lo general no demoran menos de 5 segundos, ¿ya? Entonces, también cuando vamos en sentido contrario, por ejemplo, sensamos en la ilíaca y queremos partir después en la arteria mesentérica, ese desplazamiento va a extender el tiempo de inicio. Si bien yo pude detectar el bolo de buena manera, no significa necesariamente que estemos comenzando el estudio al momento de detectar. Una cosa es detectar y otra cosa es comenzar el estudio. Otra cosa importante entonces es el sentido del vaso. ¿Por qué es importante el sentido del vaso? Porque especialmente, ¿cierto? En algunas partes se ha propuesto de que los estudios, por ejemplo, los estudios cerebrales, tengan una distribución de barrido que vaya en sentido contrario, que vaya cráneo caudal para que el estudio se vea más bonito. Es decir, que no se vean venas, porque probablemente el equipo no alcanza la velocidad de los 5 segundos de adquisición total, lo cual es entendible, ¿cierto? Sin embargo, el vaso sanguíneo tiene esa velocidad o ese tiempo de tránsito medio. El problema complejo es que cuando lo hacemos de esa manera, estamos ocultando diferencias de velocidades de flujo entre las carótidas y entre las vertebrales. Finalmente estamos falseando la información fisiológica. Si bien el estudio puede quedar muy bonito, ¿cierto? No estamos, en el caso de las carótidas y de las vertebrales, no estamos entregando información fisiológica real, ¿ya? Por lo tanto, eso hace que perdamos el sentido del estudio. Velocidad y flujo. Esto es súper importante porque vasos que vayan a alta velocidad necesitamos flujo de alta velocidad. Y vasos que vayan a baja velocidad vamos a necesitar que el tiempo, ¿cierto? La velocidad sea acorde a cómo avanza en ese vaso. Finalmente, un factor también muy importante son las características del vaso que vamos a estudiar. Si ese vaso tiene dilataciones, si está ateromatoso, si está en buen estado, si está en mal estado, si tiene oclusiones o dilataciones, etcétera, etcétera. Para eso entonces, probablemente en muchos de nuestros estudios necesitemos un estudio previo no contrastado para verificar el estado del vaso. Si ese vaso tiene alguna alteración que va a cambiar la velocidad o la hemodinamia, debemos incorporar al tiempo de barrido esos cambios producto de este cambio hemodinámico. Ahora, estos puntos, ¿cierto? Estos puntos importantes, saber el punto de partida, el sentido, la velocidad y las características, ¿son suficientes? No, no son suficientes. Es importante entender cómo se comporta la sangre para poder optimizar los estudios de angiotomografía. La sangre se va a comportar en un sistema cerrado, ¿cierto? En la cual no es que exista la sangre arterial en un compartimento y la sangre venosa en otro compartimento. Existe la distribución por el total de área de distribución. En nuestro estudio, si uno expusiera todos los metros cuadrados que tenemos de arteria, de capilares y de venas, es muy probable que si expandiéramos todos nuestros vasos sanguíneos en una cancha de tenis, tendríamos un porcentaje muy pequeño de arterias grandes y de arterias medianas. Tendríamos un porcentaje relativamente un poco más alto de arteriolas. Tendríamos muchísimo, pero muchísimo territorio ocupado por capilares. Y tendríamos también un territorio bastante importante de vénulas. Finalmente, las venas más grandes y las venas medianas tendrían un muy poco porcentaje del total de distribución de vasos en el cuerpo.
Eso hace que en este sistema cerrado las velocidades sean distintas y que en arterias grandes tengamos, ¿cierto?, una alta velocidad, como muestra el gráfico. En arterias tengamos una alta velocidad, lo que vemos al extremo del lado izquierdo de la pantalla. Y tengamos probablemente una velocidad mediana en las venas, lo que vemos al extremo derecho de la pantalla. ¿Qué es notoriamente importante en esto? Que entre la arteria pequeña, el capilar y la vénula, la velocidad es exactamente la misma. Es decir, que para que pueda haber circulación sanguínea de este tipo, necesitamos tener claro que para que exista la arteria, también, la arteriola, perdón, también debe coexistir la vénula y el capilar. Porque si no, no estaremos viendo esa arteria más pequeña. Esto significa que en algunos estudios vasculares es imposible no ver vena, porque si no estamos viendo la vena, tampoco estamos viendo la arteriola. Entonces, hay puntos en los cuales vamos a tener que comprender que fisiológicamente coexisten estos tres tiempos y que si no los vemos, el estudio está mal realizado. ¿Esto va a ocurrir dónde? En corteza cerebral, que es distal, por donde la velocidad de las arterias más distales, más corticales, van a coexistir con el capilar y con la vénula. ¿Dónde más? En las manos y en los pies. ¿Dónde más? En la corteza renal. Todos aquellos vasos que son terminales, distales, periféricos, ¿cierto? De pequeño calibre, tienen que coexistir con el capilar y la vénula para poder estar seguro que llegamos hasta el final del territorio arterial. Si no lo tenemos, simplemente es porque no hemos llegado hasta el final del territorio vascular. Vamos a revisar algunas reglas de la hemodinamia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Entonces, para poder visualizar y para poder entender cómo se comporta la sangre o los vasos sanguíneos, no son muy distintos de cualquier otro vaso o cualquier sistema donde se incorporen tubuladuras con respecto a flujos, ¿ya? Vamos a recordar, ¿cierto?, el teorema de Bernoulli, ¿cierto?, que nos dice que cuando un fluido corre en un tubo, ¿cierto?, en un canal, y este canal o tubo aumenta su diámetro, la velocidad, ¿cierto?, del fluido va a disminuir, ¿cierto? Va a decir, vamos de un vaso que tiene un diámetro X, y ese vaso de pronto duplica su diámetro, la velocidad va a variar y va a descender a la mitad. Al contrario, ¿cierto? Cuando venimos de un vaso, si vemos la imagen en el sentido inverso, cuando venimos, por ejemplo, desde la aorta y entramos a la arteria renal, ¿cierto?, vamos a tener que la velocidad de la aorta es una y la velocidad de la arteria renal, que es mucho más pequeña, aumenta notablemente su velocidad. Este mismo fenómeno va a ocurrir en la arteria carótida cuando la sangre viene con una velocidad desde el arco aórtico y luego ingresa a la subclavia o a las carótidas, y esta velocidad aumenta notoriamente simplemente por el cambio de diámetro del flujo sanguíneo. Este dato es importante porque de alguna manera cuando nosotros tengamos, por ejemplo, aneurismas dilatados en algún punto, va a significar que en ese punto en particular la velocidad va a disminuir, lo que va a ser una redistribución del flujo y por lo tanto una redistribución del tiempo de adquisición. Otro teorema importante, ¿cierto?, es el de Venturi, en la cual explica que si bien un fluido con un diámetro a una velocidad constante cambia su diámetro, y en este caso disminuye, la presión que se ejerce sobre ese vaso es bastante menor a mayor velocidad y va a ser mucho más alto a mayor velocidad. Esto explica entonces el comportamiento y el riesgo de los aneurismas de poder romperse porque la presión que se ejerce sobre ellos es bastante más alta por la velocidad de flujo. Y entonces probablemente encontremos
más posibilidad de aneurismas en vasos que son ¿cómo se llama? Que tienen estos cambios de velocidad y que puedan dilatarse en forma normal. Va a haber puntos probablemente, va a haber puntos específicos con estos cambios de dilatación, con estos cambios de diámetro, donde probablemente sea más frecuente encontrar puntos de aneurisma, ¿ya? Con eso podemos entonces, de alguna manera, intuir en nuestros estudios dónde puede estar un aneurisma y dónde están los problemas de presión y de flujo. Otro punto importante, ¿cierto?, es la forma de comportamiento dentro de un vaso que va avanzando con un fluido. En un fluido ideal, ¿cierto?, como ejemplo, fluidos que tengan un nivel de roce cero, ¿cierto?, que no tengan resistencia, el fluido ideal se va a comportar en forma normal a lo largo de todo su trayecto, como vemos aquí en el recuadro celeste. En cambio, cuando el fluido es viscoso, ¿cierto? Aun cuando no medie ningún otro tipo de fenómeno como dilataciones o estrecheces o presiones, ese fluido viscoso por sí mismo va a ir disminuyendo su velocidad y va a ir aumentando su resistencia a medida que va avanzando, por lo tanto, a medida que se hace más distal. Este fenómeno, ¿cierto?, de la viscosidad del fluido, especialmente de la sangre, hace que a medida que los vasos sean más distales, aún manteniendo el mismo diámetro o más pequeño, la velocidad empieza a disminuir. Y esto es evidente, especialmente en los puntos terminales de la circulación sanguínea, la nariz, las manos, los pies, etc. Ahí tenemos entonces estos tipos de flujos muy pequeños, ¿cierto? Muy lentos, aun cuando el vaso sea óptimo, precisamente solamente por la distancia, por la resistencia que produce el propio fluido viscoso. Este fenómeno es bastante particular y probablemente no esté bien considerado. Lo vamos a considerar nosotros en forma clara cuando tengamos que estimar los tiempos de velocidad en vasos distales. ¿Qué es lo que interfiere, cierto, en la incorporación de los fluidos dentro de un vaso? Básicamente tres grandes variables. La velocidad de flujo, que puede ser normal y que probablemente nosotros no tengamos mucha forma de poder manejarla, salvo que introduzcamos algo dentro del vaso y cambiemos su velocidad. El diámetro del vaso y la viscosidad de la sangre o la viscosidad del fluido. Estos tres factores, ¿cierto?, determinan lo que se llama el número de Reynolds, ¿ya? Y el número de Reynolds va a determinar que haya dos grandes grupos de flujo. El flujo laminar, que vemos arriba, y el flujo turbulento. Estos flujos determinan comportamiento sanguíneo de acuerdo a lo que dijimos: diámetro del vaso, viscosidad de la sangre, velocidad de flujo. Ahora, el flujo laminar, ¿cierto?, va a estar regido, como vemos acá, tenemos la posibilidad de regirnos por el diámetro del vaso, que en nuestro caso no tenemos acceso a él, por la viscosidad, que tampoco tenemos acceso a él, pero sí tenemos el acceso a la velocidad de inyección. Y la velocidad de inyección va a ser quien determine el cambio en este número de Reynolds. El cambio en el número de Reynolds va a ser que el flujo pase, como vemos en la figura del centro, un flujo laminar central a un flujo turbulento, desordenado y de avance brusco. ¿Qué buscamos nosotros? Aumentar de alguna manera la velocidad de inyección, o sea, el flujo, y para eso utilizamos 5 ml por segundo como mínimo. 5 ml para provocar, ¿cierto?, un régimen turbulento dentro del vaso. ¿Por qué un régimen turbulento y no un laminar? El flujo laminar va a llevar mayor concentración por el centro y menor concentración por la periferia. Esto hace que la evaluación axial u ortogonal del vaso sanguíneo pierda, ¿cierto?, la sensibilidad y especificidad de una arteriografía por hemodinamia. Cuando usamos flujos laminares, es decir, menos de 5 ml por segundo, o en un contexto un poquito más general, menos de 4 ml por segundo, estamos provocando un flujo laminar dentro del vaso. Estamos haciendo que el examen pierda de alguna manera eficiencia diagnóstica y rendimiento diagnóstico. Estamos generando
un vaso sanguíneo irreal en el caso de la imagenología. ¿Por qué usamos flujos de 5 ml? Porque cuando usamos flujos de 5 ml y hacemos un corte axial del vaso, tenemos homogeneidad dentro del flujo sanguíneo. Y ahora sí, recién ahora sí, tenemos, ¿cierto?, la comparación o hacer lo equivalente nuestro estudio a un estudio por hemodinámica. Recién ahora podemos decir que el estudio es una angiografía por tomografía computada, porque ahora estamos obteniendo las mismas condiciones hemodinámicas de lo que se obtiene en un estudio intervencional. El contraste entonces se va a comportar de acuerdo a volumen, flujo y concentración, y acá algunas características importantes. Vamos a usar contrastes para angiografía sobre 300 miligramos por ml, 320, 350, 370 y hasta 400. Esos flujos, esas concentraciones nos van a permitir obtener niveles diagnósticos referenciales dentro de norma. Lo que vamos a hacer es que este bolo de 5 ml vaya avanzando a lo largo de todo el trayecto. ¿Para qué? Para tener densidades homogéneas dentro del vaso sanguíneo. Densidades homogéneas significa que vamos a tener un mínimo y un máximo. Los estudios de angiotomografía o de angiotac deben tener como mínimo 280 unidades Hanfield y como máximo, ¿cierto?, no más de 380 o 400 unidades Hanfield. Con eso tenemos entonces, un rango adecuado de opacificación dentro de los vasos sanguíneos. Si tenemos menos de 280 unidades Hounsfield dentro del vaso sanguíneo, y no solamente dentro del vaso sanguíneo, sino que en forma homogénea a lo largo de todo el estudio, podemos decir que si la angiografía tiene menos de 280, no está dentro de norma diagnóstica. Esto, ¿cierto?, está estipulado en múltiples publicaciones de las sociedades de cirugía intervencional, de intervencionismo radiológico, de cirujanos vasculares, de publicaciones de radiólogos, publicaciones de medicina interna, donde para poder determinar que un vaso sanguíneo es estudiado a cabalidad, no puede tener menos de 280 unidades Hounsfield en el lumen. Si en un estudio tenemos menos de eso, el estudio es fallido. Aun cuando lo ventaneemos, ya el truco de ventanear no es útil acá. Tenemos que tener esta unidad Hounsfield porque determinan que el flujo fue fue turbulento, no fue laminar, y que de alguna manera estamos haciendo un procedimiento, una técnica que tiene ciertas condiciones. Las técnicas de inyección pueden ser de varios tipos: monofase, multifase, decaimiento exponencial, contraste con suero, y básicamente, ¿cierto?, si no tenemos esta mezcla de contraste con suero, podemos utilizar, ¿cierto?, el principio de inyectar contraste a alto flujo para obtener flujo turbulento, luego inyectar contraste a menor flujo para que el contraste propiamente tal se mezcle con la sangre, obteniendo el mismo fenómeno que mezclarlo con suero, y finalmente podemos inyectar solución salina o suero para empujar el tiempo que nos falte para poder hacer un estudio contrastado angiográfico. Los estudios, ¿cierto?, se contrastan con inyectores automáticos, ¿cierto? Acá tenemos algunas marcas de inyectores, todos funcionan exactamente igual. No hay mayor diferencia entre un inyector de contraste de una marca, que tenemos un inyector de una marca que tiene su versión monocabezal o doble cabezal. No en todas las angiografías se requiere el estudio de doble cabezal. No es una condición técnica para todos los estudios angiográficos. Probablemente lo vamos a utilizar el estudio con solución salina no más de el 3% de todos nuestros estudios angiográficos, no más que eso. Tenemos la marca IZM, ¿cierto?, que también tiene el mismo sistema de inyección con contraste y con suero. La marca hoy día Gerbet, que tiene esta inyectora con solución salina y contraste precargado. Y todos ellos además pueden hacer una mezcla de contraste. La mezcla de contraste se utiliza básicamente o para limpiar, ¿cierto?, o bajar la atenuación de una estructura
que no es propiamente el vaso que estamos estudiando, sino una estructura que pueda endurecer el haz y producir algún tipo de artefacto sobre el lumen de la arteria. En este caso lo usamos en corazón para dejar visualizado el ventrículo derecho con mediana opacificación para poder ver el septum interventricular. Y la importancia del bolo que sigue del bolo principal, ya sea el bolo que mezcla o el bolo que empuja, es que el primer bolo debe avanzar por un tiempo suficiente. Si ese tiempo no es necesariamente útil y necesitamos inyectar por más tiempo, utilizamos la fórmula de empujar con un bolo más pequeño y luego con suero o con dos bolos más pequeños, de tal forma que el tiempo que se extienda ese bolo de 5 ml, ese bolo que forma la imagen, porque finalmente ese es el bolo que forma toda la imagen, ese bolo debe desplazarse por un tiempo prudente y un tiempo que sea el correcto para ver todo el vaso en cuestión bien concentrado. ¿Cuánto tiempo debemos inyectar? Bueno, ese tiempo que debemos inyectar corresponde a un porcentaje entre el tiempo de llegada del contraste, que ya vimos que lo podemos medir en tiempo por test bolus o por bolus tracking, más el tiempo que dure el escaneo. Y el tiempo que dure el escaneo depende del tiempo de tránsito medio del vaso, no del equipo. Lo que hacemos nosotros entonces es, ¿cierto?, tener un retardo, que eso es absolutamente fisiológico, luego un tiempo de escaneo, que también es fisiológico, y aquí vamos a adaptar el equipo a ese tiempo, no al revés. ¿Ya? Cuando adaptamos el equipo al tiempo fisiológico de distribución, sumamos dos tiempos y nos va a dar el tiempo total de examen. ¿Ya? Ese tiempo total de examen, que es el tiempo que demora en llegar el contraste al inicio del vaso, más el tiempo que demora el vaso en su propio tiempo, ese tiempo lo vamos a llamar un tiempo total. Ese tiempo total es el tiempo que dura el examen completo. Ahora, ¿cuánto tiempo hay que inyectar? Tanto para vasos de tiempo de tránsito medio corto, por ejemplo, lo muestro aquí a la derecha, una arteria cerebral, como una arteria de tiempo de tránsito medio largo, como por ejemplo una arteria mesentérica, una arteria radial. En ambos casos, en promedio, y por eso lo digo en promedio, el tiempo necesario de inyección equivale al 75% del tiempo total. Cuando yo puedo calcular, ¿cierto? Y necesito saber que debo inyectar durante el 75% del tiempo total, es decir, 3/4 partes de todo el tiempo, voy a obtener una angiografía completamente homogénea, con un nivel de opacificación constante, homogéneo y regular. Y ahí recién puedo decir que mi angiografía está dentro de normas internacionales, ¿ya? Estos estudios se vienen realizando desde el año 1985, 1990, con el doctor Gottfried Rubin en Stanford, quien es el padre de la angiotomografía, o de la angioTAC, y esta fórmula se utiliza desde el inicio de los tiempos, ¿cierto? Esta fórmula es para determinar durante cuánto tiempo debo empujar. El resto del tiempo, ese otro 25% que no inyectamos, corresponde al tiempo, ¿cierto?, de bolo redundante, que es el bolo que queda entre el antebrazo o el brazo, la vena subclavia, la vena subclavia, la vena cava, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Ese contraste ni siquiera ha empujado al otro bolo. Ese bolo redundante en el fondo no participa ni siquiera del empuje del bolo mayor. Por eso solo se inyecta el 75% del tiempo total. Para hacer algunos cálculos estimativos, ¿cierto? Les voy a mostrar cómo se puede, de alguna manera, entender esto. Vamos a, primero que todo, hacer un estudio no contrastado en la mayor parte de los vasos y vamos a ver que las dilataciones van a aumentar los tiempos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto?, exagerado. Aquí en el aneurisma vemos cómo, de alguna manera, el retardo dentro del aneurisma produce un efecto de reloj de arena, donde el tiempo total de un estudio, ¿cierto?, va a verse alterado en más o menos entre 3 a 6 segundos, promedio 4 segundos, de tiempo añadido para el avance del vaso sanguíneo, ¿ya? Por ejemplo, si un vaso cualquiera, tuviese un retardo de 23 segundos, un paciente que tuviese mucho retardo,
y su tiempo de tránsito medio fuera 7. Aquí me voy a ir al ejemplo que hicimos con el paciente ese que le mostré la medición de bolo, que llegaba a los 22 segundos de la carotida. Vamos a suponer de que estudió carotidio, en la cual llega a los 23 segundos y cuyo largo de barrido por tiempo de tránsito medio demora 7 segundos. Eso me da un total de 30 segundos. Esos 30 segundos, ¿cierto?, requieren 22 segundos de tiempo de inyección, que es el 75% de los 30 segundos. Entonces, ahora que yo conozco que tengo 22 segundos que inyectar, me voy a ver mi velocidad. Y aquí hago lo siguiente. Hago un flujo de 5 ml por segundo, inyecto un volumen que me permite alcanzar el tiempo de inyección. En este caso, 22 segundos. ¿Qué es lo que he hecho? He privilegiado la velocidad, ¿cierto?, del vaso sanguíneo con el tiempo de llegada, y para poder visualizarlo bien, en este ejercicio, ¿cierto?, que es absolutamente teórico, necesito 22 segundos de tiempo de inyección. Vamos a ver una aorta abdominal que tiene esta dilatación aneurismática y vamos a calcular su tiempo. Vamos a decir de que se demora 35 segundos en llegar, ¿cierto? Vamos a decir que el barrido va a demorar 10 segundos. Por lo tanto, nuestro tiempo de inyección total, perdón, nuestro tiempo de examen total es de 45 segundos. Este tiempo de 45 segundos vamos a multiplicarlo por el 75% de nuestro tiempo de inyección, por lo tanto necesito inyectar durante 34 segundos. Evidentemente es mucho más tiempo. ¿Qué voy a hacer? Fácil. Voy a tomar una primera fase de 5 ml por segundo, que es mi tiempo, ¿cierto?, de velocidad para provocar este flujo turbulento, y voy a inyectar 100 ml, lo cual me da un tiempo de 20 segundos de inyección. Aún me falta. ¿Qué hago? El bolo que empuja, o la fase 2, va a ser un bolo de contraste más diluido. Va a ser un bolo que va a ser de la mitad, probablemente del flujo, puede ser un poco menos también. Y el segundo bolo que empuja van a ser simplemente 30 ml. Con eso obtengo 14 segundos más de tiempo. Con eso logro obtener un tiempo de inyección, ojo, de inyección de 34 segundos. No obstante, ¿cierto?, el bolo de 2.5 jamás aparece en la foto. El bolo de 2.5, la función de este bolo es empujar el bolo de 5, que es quien va a formar toda la imagen radiológica. La imagen de toda la arteria se va a formar solamente sacándole foto al bolo de 5 ml. Lo importante es que ese bolo no deje de ser empujado, porque si no el estudio va a quedar con déficit de contraste. ¿Qué es lo que ocurre con muchos de los estudios probablemente, ¿cierto?, cuando hacemos estudios angiográficos donde falta este tiempo de contraste? Nuestro caso emblemático, y probablemente aquí exista un sinnúmero, gran cantidad de imágenes de arterias de extremidad inferior que llegan hasta un poquito más de la rodilla. Como habíamos dicho al inicio, una de las condicionantes de la técnica es que se logre ver el vaso completo. Para poder, ¿cierto?, visualizar la angiografía de extremidades inferiores, lo vamos a ver más adelante, requerimos un tiempo mínimo, el tiempo que la sangre llega desde la bifurcación de la aorta hasta la arteria pedia o hasta la punta del dedo gordo del pie, en un paciente normal y sano, hablo de un paciente de 35 años, de 70 kilos de peso, es no menos de 45 segundos. Es decir, el tiempo de que recorre la sangre desde que está en la bifurcación de la aorta hasta que llega al pie no es menor de 45 segundos. Y en un paciente anciano puede llegar a ser hasta de 90 segundos el barrido. Evidentemente, esto es un reto y lo que hacemos generalmente es hacer, yo voy a tener un paciente normal, ¿cierto?, en que tenemos un retardo de 25 segundos hasta la bifurcación de la aorta, un barrido de 50 segundos promedio entre la bifurcación de la aorta y los pies. Esto nos da un tiempo total de examen de 75 segundos. Estos 75 segundos multiplicados por 3/4 partes del tiempo de empuje es de 56 segundos de inyección, casi un minuto de inyección.
Es un reto, es un reto. ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, en este caso vamos a bajar el flujo a 4 ml por segundo, ¿cierto? Para poder comenzar en un buen tiempo y para poder obtener buena pacificación, y para ello probablemente hagamos un cambio en la pacificación. Vamos a bajar el kilovoltaje a 100 kilovolt de rutina, ¿ya? Vamos a inyectar el primer flujo, ¿cierto? Tiene un volumen de 80 ml. El segundo debe llevar siempre un volumen no mayor del 50%. Entonces, tenemos el primer flujo, que van a ser flujo de 4, 80 ml, eso me da un tiempo de 20 segundos. El segundo flujo es de 2.5 y vamos a inyectar 40 ml. Eso nos da 16 segundos de inyección. Y luego vamos a inyectar un bolo de 1.5 ml por segundo, con un total de 30 ml, lo cual va a aportar 20 segundos más de empuje. Ambos bolos, el de 2.5 y el de 1.5, no participan de la imagen, pero sí participan del empuje. Con eso, ¿cierto? Tengo un volumen total de 150 ml de contraste y estoy en un tiempo de 56 segundos, lo cual me va a dar ¿cómo se llama? La cantidad de tiempo necesario para empujar el bolo principal hasta la punta del dedo gordo del pie. Ustedes pueden decir, bueno, pero en este caso yo podría usar el bolo que que empuja, que no sale en la foto, cambiarlo. Claro, podemos hacer un cambio. Y en este caso vamos a hacer dos bolos de contraste, uno de 5, en un paciente puede ser un paciente grande, 100 ml con un tiempo de 20 segundos, un segundo bolo de empuje de 3 con 50 ml, dándome 16 segundos de inyección, y el resto inyecto suero. Aquí yo puedo inyectar suero, porque este último bolo no participa de la imagen y solamente va a empujar a los dos bolos anteriores. Y aquí puedo darme el lujo de usar flujos más altos. Habitualmente uno usa un flujo igual o superior al último flujo inyectado de contraste. Entonces, en este caso, vamos a inyectar 60 ml de suero. Podemos llenar más si queremos. Total, el suero incluso puede ayudar a prevención de patología renal. Pero con estos 60 segundos, 60 ml, me da 20 segundos de tiempo que me falta para empujar el bolo. Y aquí obtengo, ¿cierto?, esta misma cantidad de tiempo de empuje, pero lo que he cambiado son los bolos de empuje, los bolos finales, los que no participan de la foto. Entonces, con esta fórmula, bajo ningún aspecto, ¿cierto?, voy a tener suero metido en la imagen. Este suero va a estar empujando al bolo. Y siempre ese bolo que va a ser empujado va a ser el primer bolo, quien va a formar la imagen completa. Con esta fórmula yo entonces tengo la seguridad que en un paciente normal, ¿cierto?, puedo ver la arteriografía de extremidades inferiores hasta la arteria pedia, ¿cierto?, y la arteria del dorso o plantares también, ¿cierto?, con toda seguridad. Recuerden que aquí estamos considerando el efecto de la resistencia por viscosidad, ¿cierto?, de los vasos sanguíneos. Aquí los vasos son muchísimo más lentos. Por lo tanto, aquí lo que extendemos es el barrido. Nuestro nunca bien ponderado cerebro, las angiografías cerebrales. Las angiografías cerebrales, ¿cierto?, son probablemente uno de los retos por velocidad y por tiempo. Probablemente el tiempo de adquisición evidentemente es extremadamente veloz. Los tiempos de transición o los tiempos de tránsito medio de una arteria cerebral fluctúan entre 4 a 5 segundos. Es decir, si yo quiero ver lo más arterial posible una arteria cerebral, mi barrido no puede demorar más de 5 segundos. A los 5 segundos ya tengo retorno venoso, ¿cierto?, recirculación venosa en la totalidad de lo inyectado. Es decir, yo cuento con un lapso muy pequeño para poder ver este vaso de alta velocidad. Vamos a suponer entonces que tenemos un paciente en el cual el contraste llega a los 11 segundos, un paciente joven probablemente, y cuyo barrido demora 5 segundos. Cuidado que cuando el equipo no logra esta velocidad, simplemente es un efecto de limitación técnica. Técnica, ya no es ni culpa del tecnólogo, ni es culpa del paciente, simplemente que nuestro equipo no es capaz de llegar al tiempo de adquisición que tiene la propia sangre. No se trata de un tema de software, no se trata de un tema de aplicación, no se trata de un tema del equipo,
se trata de un tema natural que es la velocidad de la sangre. Y en el cerebro, evidentemente, la velocidad de la sangre es muchísimo más alta, ¿ya? En este contexto, entonces, vamos a tratar de alcanzar esta velocidad. Probablemente en esa búsqueda de alcanzar la velocidad vamos a perder un poco de resolución si aumentamos el grosor de corte, vamos a tener un poco más de artefactos si aumentamos el pitch. Sin embargo, es tremendamente importante tratar de acercarnos a este estudio cerebral en forma adecuada. Entonces, si tenemos un barrido de 5 segundos y un retardo de 11, nos da un tiempo total de inyección, de examen de 16 segundos. Eso nos da un tiempo de inyección de 12 segundos. Ese tiempo de 12 segundos es súper fácil de alcanzar. Simplemente inyectamos a 5 ml por segundo, solo 60 mililitros. Y con eso tenemos la angiografía completamente impregnada en forma homogénea, con flujos turbulentos, con opacificación homogénea, con solo 60 ml. Ahora, ¿podríamos optimizar el contraste? Claro, si esta velocidad es tan corta y es tan rápida, podríamos hacer una fórmula como esta, ¿cierto? De inyectar 5 ml por segundo, 35 ml, y luego inyectar 2.5, 15 ml, para empujar el bolo que forma la imagen, que siempre, absolutamente siempre, va a ser el bolo principal. Y aquí también nos aseguramos, fíjense, con un bolo de 50 ml, si no tenemos jeringa de 60 o jeringa que supere los 50 ml, aquí podemos hacerlo con 50 mililitros. Inyectar flujo principal y luego inyectar flujo de empuje con un volumen no mayor al 50%, y con eso me aseguro que tendré una impregnación homogénea, turbulenta y a lo largo de toda esta arteria que es absolutamente veloz. Vamos a suponer que vamos a hacer un angiotac de neuro, después lo vamos a ver específicamente, pero un poco para delimitar qué son las consideraciones técnicas. ¿Qué debemos controlar adecuadamente? Tiempo de exploración, tiempo de tránsito vascular, duración de inyección. Eso es normativa. Siempre tenemos que estimar el tiempo de exploración, ¿cierto? Estimar el tiempo de tránsito vascular específico, tiempo de tránsito medio, cerebro son 4 o 5 segundos, y la duración de la inyección de medio contraste. Siempre buscar un realce alto en unidad de Hounsfield y siempre debe ser homogéneo para que parezca una geografía, ¿cierto? Y vamos a hacer acá cómo coordinamos los volúmenes. Bueno, vamos a determinar el tiempo de exploración. Ya dijimos que en el caso del cerebro va a ser entre 4 y 5 segundos. Calcular el tiempo teórico, ya lo calculamos. Calcular el tiempo de entrega medio contraste de acuerdo al flujo de inyección, siempre el flujo no menor de 5 ml. Vamos a medir con bolus test o bolus tracking, dependiendo del grupo que te quiera trabajar en ello. Utilizar solución salina para empujar, sobre todo cuando se requiera, especialmente en vasos supraórticos, cuando queremos limpiar las venas subclavias, para que no nos moleste. Y siempre recordar la regla del 75%, que es la regla de el tiempo de empuje del bolo. Adquirir el sentido del vaso, es decir, caudocraneal, alto o mediano pitch. El alto o mediano pitch depende de la velocidad de tiempo de tránsito medio del vaso. Un vaso de alta velocidad tiene un alto pitch, ¿ya? Colimador fino, configurar todo el haz, ¿cierto? Porque acá, aunque importa que se meta el con-beam, no me importa ni aunque se distorsione un poco geométricamente, porque estoy privilegiando la resolución de alto contraste, ¿ya? Aquí no busco ver la materia gris y la materia blanca, busco ver contraste del vaso versus tejido, ¿ya? Reducir los tiempos de inicio de la adquisición. Esto significa lo siguiente: si yo, ¿cierto?, estoy detectando el bolo, debo tener un tiempo mínimo de inicio desde que detecto hasta que comienzo, porque si el tiempo de adquisición comienza muy tarde, pierdo el contraste. Entonces, usar tiempos que superen los 4 segundos o 3 segundos es bastante complejo en tiempos de vasos rápidos, porque finalmente no estoy partiendo la angio cuando la detecté, estoy partiendo mucho más tarde que cuando la detecté, y ya deja de ser angiografía, ¿ya? Y eventualmente en algunas angiografías vamos a tener que hacer una adquisición venosa, considerando que la distribución de la vena
produce mucho menos opacificación que lo que produce la arteria. ¿Cuándo podemos quedar con opacificación deficiente? Cuando el retardo es inadecuado. Ya sea el retardo porque lo calculamos mal o porque el tiempo en que comienza el estudio, ¿cierto? El tiempo de que se detecta que comienza es inadecuado, se alarga mucho. Cuando hay bajo flujo medio contraste, cuando usamos flujos de 3,5, 3 o 2, olvídense, el examen no queda bueno, la opacificación es deficiente. Cuando hay artefacto por medio contraste, en algunos casos podemos solucionarlos, en otros vamos a tener que aprender a convivir con ello. Cuando hay redistribución del flujo, y eso ya depende del paciente. Cuando hay obliteraciones o hay ocupación de nuestros puntos de inyección, y aquí hay que tener muchísimo cuidado. Cuando tenemos una competencia en la vena, especialmente cuando estamos inyectando flujo alto, por ejemplo, cuando inyectamos para buscar una angiografía donde antes hubo un catéter central, donde hay un catéter de quimio, ese lumen de esa vena está ocupado por un catéter. Entonces vamos a competir y el flujo se va a redistribuir, ¿ya? Y que se redistribuya, en el fondo, no ayuda en nada a que se concentre en la arteria. Con esas condiciones, probablemente vamos a tener que elegir muy bien el sitio de punción, buscar un punto donde no compitamos con otros aspectos, especialmente catéteres centrales o donde hubo alguna vez un catéter de quimio, y donde probablemente también si llegamos a encontrar alguna detención del flujo, ya sea por trombos en la vena cava, trombos en la aurícula, tumores auriculares, compresión de vena cava, también escapa ahí a nuestro nivel, ya no es culpa del tecnólogo ni de la técnica, sino que no hemos podido llegar al punto de distribución de contraste que es el corazón en forma adecuada. Y cuando ese flujo ya deja de ser de 5 ml, se convierte simplemente en un estudio medianamente arterializado que no es igual ni es equivalente a una angiografía por, ¿cierto?, tomografía computada. Aquí tenemos un ejemplo, se lo muestro, un paciente que tiene una lesión en la vena cava y el contraste que se inyectó completamente o en su totalidad se redistribuyó por las venas superficiales del plexo torácico. Eso es un problema que escapa a nuestra capacidad y es uno de los puntos donde probablemente la técnica no tenga nada que hacer y nos sirva hacerlo por esta vía. Con eso hemos repasado los conceptos principales de cómo se calculan los tiempos y qué se debe considerar en los fundamentos de una angioTAC. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente oportunidad.